y es docente de la Universidad de Buenos Aires. César se especializa en el estudio de plasmas astrofísicos y magnetósferas planetarias. En particular, hoy nos va a contar acerca de la interacción entre Titán y su entorno de plasma, según las observaciones de la sonda Cassini. Y como siempre, luego de la charla hacemos un espacio para preguntas o comentarios. Y bueno, muchas gracias César por todos los coloquios. Gracias. Te cedo la palabra entonces. Bueno, muchas gracias, Gabriel. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Voy a, voy a acompañar la charla de hoy con algunas imágenes para tratar de mostrar algo que no se ve, que son los campos magnéticos en el espacio. Eh, Hoy quería contarles acerca de un proyecto que insumió más de 10 años de mi trabajo profesional y que tiene que ver con una misión muy exitosa enviada al planeta Saturno, la misión Cassini, y en particular nos vamos a centrar porque los resultados de Cassini son tantos que no alcanzaría un seminario para hablar de ellos, pero sí en lo que respecta a la luna Titán, que es la luna más grande del sistema saturniano, y en particular de la manera en la que la atmósfera de Titán, por acción del Sol, se ioniza esta atmósfera, interactúa con el ambiente de plasma, es decir, el ambiente de partículas cargadas y de campos que la rodean a la atmósfera y a Titán. Eh, Teníamos una idea de cómo era esa interacción cuando la nave Voyager pasó por Titán en 1980, y cuando Cassini llegó a Saturno empezó una serie de observaciones de Titán a partir del año 2004 que abrieron tremendamente abrió tremendamente el abanico de tipos de interacción que podíamos observar. Teníamos una idea, un esquema, un modelo antes de eso, y luego de Cassini y de 13 años ininterrumpidos de observaciones, nuestro paradigma cambió drásticamente. Entonces, allá casi 4 años del fin de la misión, me parece muy bueno hacer una recopilación de lo que hemos aprendido y mencionar 2 o 3 resultados que para mí son los más importantes, en los que estuve involucrado, así que van a tener ese sesgo. Y bueno, espero que les guste y que les interese para seguir ahondando en este tema tan apasionante. Bueno, vamos a hablar entonces de un área dentro de la física espacial que es el estudio de las magnetósferas. ¿Y qué son magnetósferas? Bueno, magnetósferas son regiones situadas alrededor de objetos. En este caso vamos a limitarnos al sistema solar, pero podemos imaginar magnetósferas en planetas extrasolares tranquilamente, en donde dominan o partículas cargadas o campos o campos magnéticos y eléctricos generados por estos objetos o provenientes de afuera, de una fuente externa. El gran ordenador, así como lo es gravitacionalmente y desde el punto de vista de la radiación, el gran ordenador del plasma en el sistema solar es el Sol. El Sol, además de ser una fuente de radiación, emite un gas ionizado denominado viento solar, que se expande radialmente hacia todo el sistema solar, definiendo lo que denominamos la heliosfera, el área de influencia del plasma del viento solar. Ese plasma tiene ciertas características, no voy a entrar en detalle en este seminario, en este coloquio. Lo que quiero es que tengan una idea general de algunos principios básicos del funcionamiento de los plasmas espaciales, así que voy a ser muy genérico. Entonces, este plasma tiene varias características. Primero, es un plasma totalmente ionizado, es decir, las partículas que encontramos en el espacio interplanetario provenientes del Sol son todas cargadas, no hay prácticamente partículas neutras. Entonces, o tenemos principalmente protones, partículas alfa en una proporción muy pequeña, o electrones. Además, este plasma es muy poco denso. Estamos hablando de una partícula por centímetro cúbico. Entonces,
el libre camino medio que tienen estas partículas antes de chocar con cualquier otra partícula es del orden de una unidad astronómica, para hacer una idea de lo espaciadas que están las partículas. Esto se denomina no colisional en la teoría de plasmas, tanto cinética como ya fluida. Y eso hace del plasma del viento solar un plasma altamente conductor, un muy buen conductor, un superconductor si queremos. Entonces, cuando analizamos las ecuaciones que gobiernan la variación del campo magnético, nos vamos a encontrar que en la aproximación de superconducción va a haber, como en el caso de este plasma, vamos a tener que prácticamente no hay difusión del campo magnético. Entonces, lo que va a ocurrir es que el flujo magnético se va a conservar y el corolario de esto es que podemos imaginar que las líneas de campo, o el campo magnético visto como flechas, se encuentra pegado al plasma. Entonces podemos pensar en parcelas de plasma que se mueven a lo largo y a lo ancho del sistema solar, cada una de ellas llevando consigo su campo magnético pegado de una manera identitaria a la parcela de plasma. Entonces, resulta muy interesante hacer una evaluación de la interacción mirando el campo magnético, porque interpretando lo que está ocurriendo, viendo lo que ocurre con el campo magnético, podemos saber cómo se está moviendo el plasma. Entonces, es un elemento muy importante dentro de la interpretación. Además, el viento solar, por la gran diferencia de presión que hay entre la atmósfera del Sol, la corona, y el espacio interplanetario, es tan grande esa diferencia de presión, alcanza una velocidad supersónica muy rápido, es decir, alcanza velocidades supersónicas, es decir, velocidad de desplazamiento más grande que la velocidad con la que se transmite la información mediante ondas. Esta velocidad supersónica se alcanza antes de la órbita de Mercurio y después es supersónico hasta muy lejos, hasta donde llega la influencia del Sol. Entonces, con ese combo, y producto, por ejemplo, de que el viento solar es supersónico, cualquier obstáculo que pongamos al viento solar va a generar una onda de choque, no cualquier obstáculo. Tiene que ser un obstáculo que perturbe la presión. Entonces, por ejemplo, objetos, digamos, porosos como la Luna, en ciertos lugares de la Luna, van a absorber el viento solar. En parte, el viento solar también puede, mediante colisiones, generar ionización de partículas que están sobre la superficie de la Luna. Pero si no, o se absorbe, y si no, si tenemos un obstáculo que realmente impide al viento solar penetrar ese obstáculo, ahí sí se va a generar una onda de choque, como se genera alrededor de aviones supersónicos o en cualquier obstáculo en flujo supersónico. Entonces, ¿cuáles son los tipos de obstáculos que encontramos? Hablemos de los más importantes. Ahí vamos a encontrar los campos magnéticos. Una manera de parar un flujo muy conductor es con un campo magnético, puesto que por culpa de este campo congelado del plasma, dos plasmas de distintos orígenes con distintos campos, con campos de distintos orígenes no se pueden mezclar. Se mezclan, pero en condiciones muy especiales. Hay un grupo en el IAFE, un investigador en el IAFE que se encargan de estudiar la reconexión. Pero por lo general es muy difícil que en estas condiciones dos plasmas se mezclen. Entonces, con un campo magnético podemos parar el viento solar. Y también con una hoja de corriente, que también puede generar campos que a la vez frenen el viento solar. Entonces, vamos a encontrar planetas que tienen campo magnético propio, un campo magnético lo suficientemente intenso como para colocar un obstáculo lejos de su atmósfera. Ese es el caso de la Tierra, que vemos acá, el caso de Júpiter, el caso de todos los planetas con campo magnético conocido, los planetas gigantes, todos ellos, más la Tierra y Mercurio. Y también vamos a encontrar otros planetas que no tienen un campo magnético propio, o al menos no tienen un campo magnético lo suficientemente fuerte como para armar un obstáculo lejos de su atmósfera. Y en ese caso encontramos a Marte, encontramos a Venus, y en esos lugares el campo magnético y el viento solar interactúan directamente con las atmósferas de estos objetos. Y lo que pasa ahí es un acoplamiento electromagnético entre partículas cargadas que vienen del Sol y partículas cargadas que vienen del planeta, producto de la ionización de las capas superiores de la atmósfera, y ya vamos a ver qué efecto genera este tipo de interacción. Entonces, entre los
entre los planetas magnetizados tenemos distintos tipos de magnetósferas. Las magnetósferas quedan definidas en estos casos como el lugar, el espacio alrededor de un planeta en donde domina el campo magnético del planeta. En el caso de Mercurio, acá vemos tamaños de las magnetósferas comparados para 4 casos: Mercurio, la Tierra, Júpiter y la heliosfera, con el Sol, el campo magnético del Sol dominando la magnetósfera, digamos, del sistema solar. Entonces fíjense la relación entre las escalas. Mercurio, la magnetósfera de Mercurio entra dentro de la Tierra, la magnetósfera de la Tierra entra dentro de Júpiter, y la magnetósfera de Júpiter, que es enorme, que llega hasta casi hasta la órbita de Saturno, llega la magnetósfera de Júpiter, entra toda en la vecindad del Sol. Las escalas se deben a 2 cosas: al tamaño del campo magnético, a la intensidad del campo magnético, que lo podemos medir a partir del momento magnético del planeta, puesto que ustedes ya probablemente saben que el campo magnético tiene una particularidad, no hay monopolos. Entonces el primer término, el más importante por lo general, es el término dipolar. Depende de eso, pero también depende de la presión que lleva el viento solar. Y esa presión va variando a lo largo con distancia heliocéntrica. Entonces, esos son los 2 elementos principales. Pero además hay un tercer elemento. Bueno, antes de ir a ese otro elemento, voy a mostrarles la intensidad del momento magnético de cada planeta normalizado a la Tierra. Entonces, fíjense cómo Saturno y Júpiter, los planetas más grandes del sistema solar, tienen momentos magnéticos muy, muy intensos. Y Mercurio tiene un momento magnético mucho más pequeño. Y acá pueden ver dónde está la magnetopausa, que es la frontera que separa la región dominada por el campo magnético del planeta de la región dominada por el campo magnético del Sol. Entonces, acá podemos ver en radios de los planetas cómo vamos teniendo regiones de magnetósfera cada vez más grandes, ¿no? Y además, como el campo magnético de los planetas no deja entrar el plasma del Sol, entonces se transforman en obstáculos prácticamente impermeables. Hay excepciones y es muy interesante estudiar lo que sucede en esas excepciones. Y por lo tanto, se tiene que formar una onda de choque adelante de cada magnetósfera. Entonces, hay una onda de choque no colisional, o sea, hay termalización, hay aumento de la entropía sin que haya colisiones, frente a Mercurio, frente a la Tierra, frente a Júpiter, y también lo hay cuando el campo magnético y el viento solar se encuentra con el viento interestelar proveniente de otras estrellas. Ahora bien, en el caso de Saturno y de Júpiter, además hay otro ingrediente que las hace aún más grandes a las magnetósferas, y es el hecho de que estas magnetósferas albergan en su interior fuentes de plasma, es decir, gas. ¿Y ese gas de dónde viene? Bueno, provienen de las lunas, de los sistemas de lunas y de los anillos de estos planetas, que tienen por lo general material del tipo parecido al agua, se le llaman iones del grupo del agua, o vapores que se ionizan por acción de la radiación ultravioleta del Sol y empiezan a formar parte del inventario de plasma de esas magnetósferas. Y tienen temperaturas a veces muy, muy altas, con lo cual ayudan a que la presión que contrapone el planeta a la presión externa del viento solar sea aún mayor que si el planeta no tuviera esa fuente de plasma extra. Entonces, en el caso de la Tierra es una magnetósfera más bien vacía, porque nuestra Luna no aporta mucho plasma. Pero en el caso de Saturno, como vamos a ver, y de Júpiter con la luna Io, que inyecta al sistema jupiteriano 1 tonelada de material por segundo, eso se vuelve muy, muy importante. Bueno, esto yo lo tomé de un curso de una investigadora que visitó allá hace unos años, Fran Wagner, que dio un muy buen curso en la escuela Jean Piaget hace unos años acá en la UBA. Bueno, y entonces Cassini se inserta dentro de un programa llamado Outer Planet Flagship Program para estudiar el segundo planeta más importante del sistema solar en tamaño y también en complejidad por su sistema de anillos y de lunas.
fue un concepto que se empezó a trabajar alrededor de los años 80 y es el primer orbitador permanente de Saturno. Ideado inicialmente para durar 4 años, tuvo 2 extensiones de misión que extendieron el periodo de observación de Saturno a prácticamente medio año de Saturno. Un año en Saturno dura 30 años terrestres. Entonces, pudimos ver cambios estacionales y de qué manera variaba la interacción de Saturno con el viento solar y también toda su magnetósfera interna a lo largo de medio año. También fue la primera nave que fue el primer proyecto que hizo aterrizar un objeto en un cuerpo del sistema solar exterior. Fue la sonda Huygens que descendió sobre la superficie de Titán exitosamente en el año 2005. La misión incluyó 127 flybys o pases por la luna Titán. Lo voy a decir más adelante, pero es la segunda luna más grande del sistema solar y la única que tiene una atmósfera densa, ópticamente densa. Y se consideraba flyby cualquier pasada que estuviera a menos de 3 radios de Titán del centro de la luna. Todo ello ayudado por un diseño de misión que iba cambiando a cada rato, el tour iba cambiando en función de los objetivos científicos. Y como principal hallazgo, y tiene esto implicancia sobre Titán, fue el descubrimiento de una atmósfera muy tenue, pero muy activa, en una luna que se creía prácticamente inerte, que era Encelado. Y eso fue una revolución dentro de la misión que ocurrió ni bien llegamos a Saturno y que obligó a rediseñar la estrategia de observación de Saturno y su sistema de lunas. Bueno, el orbitador, no me voy a concentrar en la sonda Huygens, me voy a concentrar en el orbitador cuyas mediciones voy a mostrar dentro de un ratito. Llevaba un package de instrumentos de plasma que podemos decir es bastante bueno dadas las limitaciones que tiene una misión planetaria para estudiar aspectos del plasma. ¿Por qué? Porque es muy, muy costoso generar plataformas de observación que sean independientes de sistemas ópticos para observar los distintos objetos del sistema saturniano. Entonces, eso obligó a que los instrumentos que miden la función de distribución de las partículas del plasma no puedan mirar a donde queremos, sino que miran en donde se nos permite. Pero además de eso, además de los instrumentos de plasma, acá hay un espectrómetro de plasma, hay un instrumento que mide los campos eléctricos en distintos rangos de frecuencia. Además de eso, había 2 magnetómetros situados sobre un brazo de aproximadamente 11 metros que proveían de mediciones calibradas del campo magnético por donde pasaba Cassini. Es decir, in situ. En ese lugar se recogía la medición y para ese punto había una medición de campo magnético calibrado. Todos estos instrumentos funcionaron bastante bien. El único que dejó de funcionar en el año 2004, 2005 más o menos fue uno de los magnetómetros, pero aún así los instrumentos pudieron funcionar de una manera muy eficiente hasta el final de la misión. Bueno, acá pueden ver también una especie de panel de cuántos flybys hubo de cada una de las lunas de Saturno a lo largo de la misión Cassini. Entonces, aquí están los años del tour, de 1 hasta 13, la cantidad de flybys, la cantidad de órbitas y la cantidad de flybys. Cada flyby de Titán es una imagen de Titán. Entonces, el año con más flybys fue el tercer año de misión. Estaban todos los flybys distribuidos de manera de poder cubrir distintas partes de la órbita de Titán. Y fíjense Encelado, como al principio no tenía ningún flyby y luego del descubrimiento de la atmósfera alrededor de Encelado, el proyecto dispuso mayor cantidad de flybys para poder caracterizar esa atmósfera de una manera más eficiente. Además, flybys alrededor de otras lunas
Y fíjense acá a lo largo de los años cómo fue cambiando la estación en la cual estábamos observando el sistema. Desde el verano más o menos el verano del hemisferio sur, esta es la vista desde el Sol, podemos ver el hemisferio sur, pasando por el equinoccio en el año 2009, hasta el verano en el hemisferio norte. Eso para que tengan una idea de todas las escalas de tiempo que pudimos ir testeando. El magnetómetro pudo estudiar con mucho detalle el campo magnético de Saturno. El campo magnético de Saturno está generado, creemos, en el interior de Saturno. Tampoco voy a entrar en detalles sobre sus características, sobre cómo se genera, pero la teoría del dínamo ayuda a explicar su generación. Y gira junto al planeta. De hecho, el día en el planeta se considera, en estos planetas que no tienen ninguna superficie para ver el meridiano de Greenwich, se toma cómo varía el campo magnético para ver cuál es el periodo de rotación. El periodo de rotación del campo magnético es de aproximadamente 11 horas. Entonces, con el campo magnético rotando una vez cada 11 horas, eso hace que todo el plasma que está pegado a ese campo magnético gire con el campo magnético, generando un viento que es tangente a la trayectoria de las lunas. Acá vemos algunas de las lunas más cercanas. Titán está allá lejos, está a 20 radios de Saturno. Acá vemos algunas de las más cercanas. Y fíjense que la velocidad que llevan estas lunas es una velocidad orbital, que es distinta a la velocidad del plasma. Y entonces, desde el punto de vista del sistema de referencia de cada luna, podemos ver un viento de plasma de la misma manera que la Tierra se enfrenta con el viento solar. Ahora, en el caso de este plasma generado por Saturno y su rotación, la velocidad respecto a las lunas es mucho más baja y por lo tanto entra en el régimen subsónico, podemos decir, y en estas interacciones no aparecen ondas de choque. Este campo que muy de cerca es bien dipolar, cuando uno va más lejos pierde esa característica dipolar, y eso es porque empieza a cargarse toda la magnetósfera de material proveniente de las lunas, y ese material en rotación, al estar en un sistema no inercial, tiene una fuerza centrífuga que lo que hace es estirar la línea de campo muy lejos, entonces se hace una puja entre la tensión magnética que trata de mantener al plasma proveniente de las lunas cerca de Saturno y el plasma que trata de irse hacia los costados. Entonces aparece la magnetósfera lejos, parece un disco, y cerca del planeta es más bien un dipolo. Y acá vemos cuál es el rol que cumple Encelado en el sistema. Es un rol súper importante. Encelado, ustedes ya saben, tiene su superficie cubierta por hielo, por una capa de hielo, cuyo espesor está muy discutido, pero se sabe que por debajo de esa capa de hielo puede haber agua líquida. Entonces, en esa capa de hielo hay grietas, sobre todo en el hemisferio sur, y por esas grietas aparecen emanaciones de vapor de agua. Ese vapor de agua salta al espacio, proviene de una sublimación debido a la baja presión, y a partir de ese momento, inicialmente se mueve junto con la Luna a su velocidad orbital, se ioniza por acción de la luz del Sol, y ahí empieza a ser capturado por las líneas de campo de Saturno, que giran mucho más rápido que la Luna. Entonces, Encelado está eyectando aproximadamente 100 kilos de material por segundo, es decir, un orden de magnitud menos a lo que yo les había contado que expele Io en el caso de Júpiter. Pero aún así, la cantidad de material es suficiente para generar su propio anillo. Entonces, además de los anillos A, B, C, D, F que estudió muy detalladamente Cassini, hay un anillo E sumamente extendido que se extiende casi hasta la órbita de Titán. Fíjense, Titán está muy hacia la derecha, dominado por, sobre todo en el plano ecuatorial, dominado por una composición química que es parecida al agua. Entonces, hay hidrógeno y hay oxígeno. Entonces, estas magnetósferas cargadas de masa son todo un tema
y sobre todo rotando muy rápido, también Júpiter rota muy rápido, son todo un tema aparte dentro del área del estudio de las magnetósferas. Es muy distinta a cómo funciona la magnetósfera de la Tierra, que es mucho más lenta y está vacía. Acá les voy a mostrar, bueno, ya están viendo que ya el campo de Saturno no es tan dipolar como el campo de la Tierra, mucho menos lejos, pero además Saturno tiene un sistema muy complejo de corrientes asociados a su ionósfera, lo cual genera una emisión, una variación como si fuera un faro magnético que gira junto al planeta. Entonces, hay muchas, en los últimos años se han desarrollado un montón de simulaciones que tratan de reproducir esas variaciones periódicas del campo magnético que se dan sobre todo en la componente azimutal del campo, no la dipolar, y que también van a afectar al ambiente de Titán. Por eso estoy describiendo todo esto, porque la comprensión del ambiente donde Titán se ubica cambió drásticamente desde la época de Voyager hasta ahora. Entonces ahora le muestro, voy a adelantar un poco. Acá pueden ver, esta es la componente azimutal del campo, es el campo, es la componente no dipolar del campo de Saturno. Acá está el viento solar, acá está la magnetopausa de Saturno, y fíjense cómo el campo, las componentes horizontales, digamos, del campo rotan con un periodo de aproximadamente 11 horas. Todas esas perturbaciones hacen incluso que se mueva la magnetopausa, perdón, el límite entre el viento solar y el campo magnético de Saturno, con una frecuencia que tiene que ver con ese periodo. Entonces fíjense a Titán girando en ese contexto de alta variabilidad del campo magnético. Y esto es una vista desde el costado. Acá podemos ver el campo magnético en las líneas, el Sol está a la izquierda, la onda de choque está bien en el borde, ahí a la derecha, luego está la magnetopausa, que está aquí aproximadamente, y adentro la magnetósfera de Saturno. Y fíjense, la magnetósfera está cargada de material cerca del ecuador, producto de las fuentes de plasma que son Encélado y los anillos, y de qué manera se forma un disco que se va moviendo hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Y esto sumado, hay un efecto también de las estaciones, porque el eje de Saturno de rotación está alineado con el campo magnético, está muy, muy cerquita, no es el caso de la Tierra, pero el eje de Saturno está inclinado respecto al norte de la eclíptica. Entonces, también hay una deformación del disco de plasma hacia arriba y hacia abajo de la eclíptica conforme cambian las estaciones. Es un sistema sumamente dinámico y sumamente complejo. Bueno, algunos datos básicos de Titán, ya vamos entrando a Titán. Tiene un radio de 20 radios, tiene un radio orbital de 20 radios saturnianos, lo cual lo ubica en el borde de la magnetósfera. Está en el borde. En el lado diurno está al lado de la magnetopausa. Tiene un periodo orbital de 16 días. Eso hace que el viento ese que genera Saturno al girar impacte sobre Titán o llegue a Titán a una velocidad de aproximadamente 200, entre 150 y 200 kilómetros por segundo, lo cual hace que el plasma de Saturno pase por Titán, que pase por Titán sea más o menos transónico, no termina de ser subsónico. Está hecho de 60% roca, 40% hielo. Es la única luna con una atmósfera ópticamente densa. No tiene un campo magnético intrínseco, está dentro del ruido que podemos ver, que son campos muy, muy bajos, los que se detectan muy, muy cerca. Y una composición química de su atmósfera que es muy similar a lo que se cree fue la composición química de la atmósfera de la Tierra antes de la llegada de la vida o el advenimiento de la vida, con una gran cantidad de nitrógeno molecular seguida por metano y sin presencia de oxígeno. El diámetro la sitúa como la segunda luna más grande del sistema solar luego de Ganímedes. Estos datos son de la misión Huygens a medida que iba descendiendo a través de la capa de nubes de Titán. Bueno, ¿cuál es la composición química? Bueno, de la alta atmósfera, es decir,
nos vamos a situar ahora sobre la superficie de Titán a altitudes de más o menos 1400 kilómetros para arriba. Ahí la alta atmósfera está principalmente conformada por nitrógeno y por metano. Acá pueden ver perfiles de densidad en función de la altitud para Voyager y para Cassini, que muestran una dependencia, la predominancia de N2 y de CH4 cuando estamos muy, muy arriba en la alta atmósfera. Y además, por acción del Sol sobre todo, hay una fotoquímica súper rica y súper lenta, producto de que está todo muy frío. Entonces, se generan compuestos muy largas, con masas muy grandes, muy estables, y que mezclan distintos componentes. Entonces, esta es la composición química de la ionosfera. Entonces, fíjense, acá la densidad está en el eje Y y la altitud está en el eje X, y fíjense que hay compuestos de los más variados. Este es uno de los más, no me acuerdo bien cómo era la denominación de este complejo, pero distintos compuestos, iones compuestos derivados del carbono y con presencia también de nitrógeno. Y más abajo empiezan a haber compuestos súper masivos, en Dalton es enorme la masa, que son sumamente estables y que son muy interesantes para estudiarlo desde el punto de vista astrobiológico. También pueden ver la densidad de electrones, los electrones también formados por la acción de la luz del Sol, tienen un pico a una determinada altitud, en este caso alrededor de 1100 kilómetros de altitud, producto de que la densidad atmosférica de Titán aumenta conforme nos vamos hacia abajo, hacia la superficie, y a la vez la cantidad de fotones disponibles para ionizar esos átomos, moléculas neutras, es menor conforme nos vamos hacia abajo, así que necesariamente pasamos por un pico en la densidad de partículas cargadas, y eso ocurre aproximadamente a 1100 kilómetros de altitud. La exobase es la superficie que determina dónde está el límite inferior del régimen no colisional de la atmósfera. Por encima de la exobase, la atmósfera neutra puede ser considerada no colisional. Bueno, y ahí está Titán, está ahí girando cada 16 días en el borde de la magnetósfera. Esta es la magnetopausa, la onda de choque, y pasa por distintas regiones. Y producto de que Saturno gira alrededor, llevando consigo todo el plasma que recogió de Encelado, Titán va enfrentando un viento que es básicamente tangente a la trayectoria de Titán, y ese viento va a ocasionar una interacción. Ahora, fíjense qué interesante que resulta esta interacción y qué complicada. Acá vemos desde arriba, simplificamos la imagen viendo todo desde arriba. El Sol está a la izquierda, el viento solar viene con el campo magnético interplanetario, pasa la onda de choque y trata de esquivar la magnetopausa de Saturno. En el borde está Titán. Y fíjense, para que ocurra una interacción, lo que vamos a necesitar es dos poblaciones de plasma. Una población va a ser la población que ya tiene Saturno girando alrededor suyo. Ese es un plasma conformado principalmente por partículas provenientes de Encelado cargadas también. Y por otro lado, el plasma o las partículas cargadas que surgen de la ionización de la atmósfera de Titán. Como la ionización principal viene de la fotoionización, el mecanismo principal de la fotoionización, el lugar en donde el obstáculo de Titán va a ser más fuerte va a ser el lado de día. Ahora, fíjense, debido a la configuración que tenemos, va a haber un ángulo que va a variar siempre entre la dirección de los fotones del Sol y la dirección del flujo incidente. Entonces, dependiendo de dónde estemos en la órbita, vamos a tener, por ejemplo, un lugar a 18 horas de tiempo local en donde el flujo del plasma que gira con Saturno incide en la misma dirección que la luz del Sol,
y en otra parte de la órbita, a 6 horas de tiempo local, las dos direcciones son opuestas. Entonces, el viento proveniente de Saturno, el viento de plasma, incide en el lado de noche. Esto es algo que nunca habíamos visto, porque en el caso de los planetas no magnetizados, Venus, Marte, las dos direcciones son iguales. Los fotones vienen del Sol y el viento solar viene del Sol. Bueno, acá, dependiendo de dónde estemos en la órbita, tenemos un escenario u otro, y eso hace de la interacción un problema tan complicado. Entonces, los flybys de Cassini trataron de cubrir lo más posible todos los ángulos, todas las fases, la fase orbital, para poder ver bien cómo interactuaba Titán en cada caso. Esto es un resumen, este cartoon es un resumen de cómo interactúa Titán con su entorno de plasma. Y es previo, ahora les voy a mostrar cómo esto proviene de mediciones, pero les presento un poco la interpretación ya hecha. Este es un trabajo que salió recientemente para una publicación en homenaje a los 100 años de la American Geophysical Union. Me pidieron hacer el capítulo sobre Titán. Y lo que sucede es que Titán tiene una atmósfera que está ionizada principalmente por la radiación del Sol. Entonces, podemos suponer, por ejemplo, que el Sol apunta en esta dirección. Entonces, vamos a tener una región en donde hay más presencia de partículas cargadas por la ionización, por la fotonionización. Eso genera una ionósfera, y esa ionósfera es una región altamente conductora, donde hay electrones que se encargan de correr, ni bien aparece un campo eléctrico. Por afuera viene un flujo de plasma con un campo magnético. En este caso, si estamos adentro de Saturno, es el flujo de plasma que está girando con Saturno, que trae consigo el campo magnético de Saturno. Entonces las líneas de campo de Saturno están acá. Titán no tiene campo magnético propio, así que todo campo magnético que veamos va a ser saturniano en principio. ¿Y qué es lo que pasa acá? Ustedes probablemente saben que si un campo magnético se desplaza a una velocidad v, dependiendo del referencial, si nos subimos a ese referencial no vamos a ver un campo eléctrico, pero si vemos si vemos que se aproxima un campo magnético v a una velocidad v, vamos a ver un campo eléctrico. Ese campo eléctrico lo ven los electrones que están en la ionósfera y se ponen a correr. Y esa corriente lo que hace es imposibilitar la entrada de ese campo magnético que está afuera. Entonces eso es lo que conforma el aspecto principal del obstáculo, esa corriente. Esa corriente impide que el campo magnético de afuera entre, al menos en la región en donde hay ionósfera. Pero además hay una exósfera, y esa exósfera se extiende mucho más lejos que la ionósfera. Y esa exósfera no juega ningún rol hasta que, porque está compuesta por elementos neutros, hasta que le pega un fotón o se ionizan por impacto de otro electrón o por intercambio de carga. Y ahí empieza a jugar ese ion recientemente generado. ¿Qué pasa? Si se genera muy lejos de la Luna, empieza a girar alrededor de las líneas de campo. Ahora, eso no le hace nada al campo magnético. El problema es que si empiezan a sumarse muchos iones de esa manera, esos iones paulatinamente le van quitando momento y energía cinética al viento externo y provocan también un frenado adicional. No solamente hay un obstáculo que hace que se frene el flujo frente a la ionósfera, sino que además hay un efecto más de obstáculo difuso que lo llevan adelante las partículas exosféricas que de a poco van cargando de masa al plasma externo. Eso se llama mass loading en magnetósferas inducidas, así como le decimos. ¿Y por qué inducida? No en el sentido estrictamente de Faraday, sino porque el obstáculo se genera por el campo eléctrico que pone en movimiento las corrientes en la ionósfera. Entonces, en ese sentido se dice inducción. ¿Cuál es el resumen de todo esto? El efecto final. El efecto final es que las partículas de la exósfera que se van ionizando y sumándose al plasma que viene de Saturno, finalmente quedan incorporadas al viento que fluye girando con Saturno y se escapan pegándose al plasma externo. Entonces, el efecto neto es una pérdida
de material atmosférico en forma de iones, aguas abajo, digamos, de Titán. ¿Qué pasa con el campo magnético? El campo magnético viene y se enfrenta con un obstáculo, entonces, como no puede pasar y está el campo congelado al plasma, se frena el plasma, se apila el campo adelante, entonces aumenta el campo, y fuera y lejos de Titán el campo sigue su viaje sin ser frenado. Entonces se genera una envoltura de líneas de campo y ese efecto se denomina draping. Es muy característico. Entonces, el draping es tal que de un lado tenemos líneas que apuntan en un sentido y del otro lado, detrás del objeto, tenemos líneas que apuntan en el otro sentido. Acá, producto del rotor de B, aparece una hoja de corriente que se llama hoja neutra, que es compatible con esta curvatura de la línea de campo, que son las líneas de campo que quedan enganchadas un poco de este lado y que logran zafar y pasarse del otro lado paulatinamente. Fíjense que toda la geometría de la magnetósfera inducida cambia si yo roto la dirección del campo magnético, lo roto alrededor de la dirección del flujo. Entonces, lo interesante de las magnetósferas inducidas es que dependen de las condiciones externas. Si cambia el campo magnético aguas arriba, rota toda la magnetósfera con ese campo magnético. Ahora vamos a ver cuánto tiempo le toma a una línea de campo magnético pasar toda esta zona. Bueno, y por fin las mediciones. Acá podemos ver las mediciones de Cassini para el primer flyby de Titán. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió que Cassini pasó por detrás de Titán, es decir, a través de lo que se denomina la cola magnética de Titán. Entonces, la característica que les voy a mostrar ahora es el paso por una región en donde las líneas de campo apuntan en una dirección y luego apuntan en otra dirección, mostrando esos dos lóbulos de polaridades opuestas típico de la cola magnética de Titán. Olvídense de lo gris, que es una simulación. Lo negro lo que muestra son las mediciones del magnetómetro en cada punto a lo largo de la trayectoria de Cassini. Este gráfico que ven acá a la derecha es una vista de Titán desde atrás, un esquema de Titán visto desde atrás, con el viento de Saturno con una velocidad que sale de la pantalla. Eso es ese V0. Entonces cruzamos la cola de Titán y eso es lo que vemos acá. Lo que vemos, simplemente les digo que se fijen en la componente X, que es la componente a lo largo de la dirección del flujo de plasma de Saturno. Y fíjense cómo, de un lado, la componente se hace negativa, va a valores negativos. Fíjense el valor de los campos, 5 nanotesla, 2 nanotesla. En el campo de la Tierra, acá en Buenos Aires, el campo es de 22.000 nanotesla. Entonces estamos midiendo campos súper bajos. Tenemos que tener muy, muy bien calibrados nuestros magnetómetros. Acá hay una parte negativa y luego una parte positiva. Y en el medio, este es el punto de máximo acercamiento, eso es CA, el punto de máximo acercamiento a Titán. El campo se va se hace casi nulo. Entonces esta es la explicación. Pasando por las regiones, tomando los tiempos 1, 2, 3, 4 y 5, podemos ver cómo hemos cruzado, qué parte de la magnetocola de Titán hemos pasado. De la parte 1 y 2, la región en donde tenemos líneas de campo que se dirigen en contra de la dirección del plasma incidente de Saturno. Después volvemos a pasar por otro pedacito de ese lóbulo y después pasamos por una inversión del campo y vemos el otro lóbulo. Entonces estamos pasando por este lado, pasando de un lóbulo al otro, y entre medio pasamos por un lugar en donde está la ionósfera y el campo no puede penetrar ahí. Por eso el módulo del campo va hacia cero, cerca del punto de máximo acercamiento. Bueno, tenemos 127 pasadas así, cada una diferente a la otra. Bueno, algunas no tanto, pero las condiciones fueron variando muchísimo y tuvimos que caracterizar cada uno de estos encuentros de manera individual. Otro resultado importantísimo fue algo que nos vino de serendipia, se dice, bueno, esperábamos con muchas ansias y finalmente ocurrió. Y fue observar a Titán en el viento solar, o mejor dicho, Titán cuando salió de la magnetósfera de Saturno. ¿Qué es lo que pasa? En situaciones normales,
Titán, como yo les mostraba, gira dentro de la magnetósfera de Saturno. El límite entre la magnetósfera y el viento solar se llama magnetopausa. Y eso es una frontera de equilibrio de presión. Entonces, si la presión del viento solar es mayor que la presión normal, digamos, que la presión promedio, digamos, máxima del campo magnético de Saturno, la magnetopausa busca un nuevo lugar más cerca del planeta para ubicarse. Entonces, si el viento solar va cambiando su presión, la magnetopausa se mueve. Y si se comprime lo suficiente, puede dejar a Titán en el viento solar. Y eso es lo que pasó en el pasaje número 32, el T32, como le decimos en la jerga de Titán, de Cassini, en donde por unas horas Titán estuvo fuera de la magnetósfera de Saturno. Y ahora les voy a mostrar lo que observamos. Acá yo les muestro a Titán y dos pasadas de Cassini en dos órbitas distintas. La T32, que fue la que les cuento, acá podemos ver a lo largo de la trayectoria, las flechitas son el campo magnético que midió Cassini. Y otro pasa, otro flyby, con idéntica geometría, pero cuando Titán estaba dentro de la magnetósfera de Saturno, que es el T30. Entonces, fíjense, para T30, que ocurrió dentro de la magnetósfera de Saturno, las flechas de campo magnético lejos de Titán apuntan hacia abajo. Eso es típico del campo de Saturno, apunta de norte a sur, porque el dipolo está invertido respecto al campo de la Tierra. Eso también es interesante. Ahora, cerca de Titán, el campo apunta en esta dirección, en una dirección un poco hacia abajo, un poco en la dirección de menos X, según este sentido, este eje. Bueno, en el T32, que tiene la misma geometría, básicamente no cambia la geometría, cambia un poquito, rotó un poco. Lejos de Titán, el campo apunta hacia arriba, de este lado y de este lado. Un poquito antes de encontrarse con Titán, Cassini estaba dentro de la magnetósfera de Saturno. En un momento la magnetósfera de Saturno se comprimió, dejó a Cassini en el viento solar, donde domina el plasma solar. Ahí midió un campo para arriba también alejándose, y adentro de Titán, cerca de Titán, el mismo campo que hubiera tenido si Titán hubiera estado adentro de la magnetósfera de Saturno. Entonces eso nos hizo saltar de emoción, porque lo que pudimos entender después era que Titán guarda en su atmósfera una memoria del campo al que estuvo expuesta. Es un efecto que es completamente compatible con el hecho de que tanto se carga el plasma de Saturno de partículas provenientes de Titán que el flujo se hace tan lento que por más que cuando uno cambia las condiciones de contorno muy rápido, le toma al sistema liberarse de esa línea de campo que fueron acretadas mientras Titán estaba en la magnetósfera de Saturno. Entonces era como que la atmósfera de Saturno fosilizaba el campo magnético de los entornos a los cuales estaba expuesta. ¿Y cuánto permanecían esos campos ahí? Podían permanecer, según nuestros cálculos, hasta por 3 horas. Entonces, bueno, fue un hallazgo que nos permitió publicar en Science un paper en 2008, y que fue algo muy interesante porque abrió una nueva idea sobre cuán rápido pasan las líneas de campo a través de Titán. Bueno, se hicieron simulaciones numéricas reproduciendo esto, tanto en el marco del MHD como modelos híbridos, que son en parte fluidos, en parte cinéticos. Cinéticos. Estos tiempos permitieron calibrar estos modelos. Y ya hacia el final de la misión encontramos también otra situación muy atípica y extraordinaria, porque fue la única vez que pudimos ver esto en los 127 pasadas de Cassini. Y fue ver a Titán ya no en el viento solar de la magnetofunda, es decir, en el viento solar ya pasado la onda de choque de Saturno, sino en el viento solar supersónico, propiamente dicho. Es decir, fue una observación que se realizó cuando Saturno fue golpeado por una
eyección de masa coronal proveniente del Sol, que lo que hizo fue comprimir la magnetósfera de tal manera que no solamente Titán quedó fuera de la magnetopausa de Saturno, sino que además Titán quedó fuera de la onda de choque de Saturno. Entonces tuvo que enfrentarse al viento solar supersónico. En el caso anterior no había ninguna onda de choque formada. Y eso fue otro paper que publicamos en 2015, perdón, y acá lo que vemos simplemente para mostrarles es campo magnético en este panel de acá. Les pido que solamente miren este panel. Este es el punto de máximo acercamiento y vemos cómo el campo del Sol, el campo magnético interplanetario, se apila contra la ionósfera, que ahora sí es como si fuera un planeta, porque la dirección del plasma y la dirección del Sol, de los fotones solares, es la misma. Entonces, cómo se apila el campo al no poder pasar ese obstáculo ionosférico, y cómo más lejos lo que se ve es una región con mucha variabilidad del campo magnético y del plasma, porque se forma una onda de choque, producto de que es una interacción supersónica, ya no la interacción que veíamos dentro de la magnetósfera de Saturno. Entonces la onda de choque más o menos la ubicamos en este lado a la entrada y en este lado a la salida. Hay un montón de fenomenología asociada, no me voy a detener en esto porque ya falta muy poquito para terminar, pero les pido además que miren esto. El campo magnético interplanetario, que es el proveniente del Sol, es mucho más bajo que el que encontramos en Saturno. Es de 1 nanotesla, con lo cual las escalas que nos permiten describir el plasma, el radio de giro de los protones, la longitud inercial de los iones, la longitud inercial de los electrones, cambia, no eso, pero sí cambia el radio de giro. Por las condiciones distintas cambian drásticamente. Entonces, de buenas a primeras, en el viento solar, Titán se transformó en la magnetósfera una de las más pequeñas del sistema solar, con lo cual ya no se puede abordar desde el punto de vista teórico tan fácil con simulaciones numéricas en el marco de la teoría de fluidos, sino más bien con simulaciones híbridas o cinéticas. Entonces, ¿qué es lo que concluimos? Si se puede concluir algo. Bueno, la cantidad de resultados es enorme, así que lo que puedo decir para que se lleven el mensaje es que nuestro paradigma de cómo Titán interactuaba con Saturno cambió enormemente en estos años. Entonces, todavía seguimos analizando cosas que no entendemos, pero podemos decir que la magnetósfera de Saturno es muy variable, y eso genera que a cada instante a lo largo de la órbita Titán se enfrente con un clima espacial diferente. Entonces, ¿de qué depende eso? Depende de las estaciones, depende de dónde está Titán, depende de la presión del viento solar que regula la posición de la magnetósfera. Entonces, ahora lo que estamos tratando es de entender esa complejidad, esa riqueza, y esperamos que dentro de algunas décadas volvamos a Titán para entender esto aún más. Y estos son los temas de investigar a futuro, no voy a entrar en ellos porque salvo simplemente decir que en lo que respecta a las magnetósferas pequeñas, eso que yo les decía, que la magnetósfera de Titán al salir al viento solar es del orden de un radio de giro de un protón, nos permitió entender otras interacciones como la de Plutón en el viento solar. Esta interacción fue vista por la nave New Horizons. Lamentablemente no llevaba un detector de campos magnéticos y no se pudo extraer tanta ciencia de eso, pero es necesario mejorar estos modelos cinéticos para entender cómo se comportan estas magnetósferas tan pequeñas. Y bueno, los dejo simplemente mostrándoles nuestro grupo en el IAFE. Nos encargamos no solamente de estudiar, de analizar e interpretar datos, sino también de simulaciones. Con Daniel está Laura Morales del INFIP, que también está con nosotros, y también desarrollamos también tareas experimentales como bobinas de Helmholtz para calibrar magnetómetro. Esto lo hicimos con estudiantes de Labo 6 y 7, acá está Camilo, y bueno, actualmente las dos becarias de CONICET que están trabajando con nosotros, Sofía Burne y Gabriela Boscovoynik, que se encargan
de estudiar Marte y que oportunamente les contara lo interesante que son sus estudios. Bueno, disculpen si me extendí mucho y les agradezco mucho por la atención. Gracias, César.